Buenas tardes, amigos, estamos iniciando este diálogo. Saludos a nuestros radioescuchas de la 920 AM, a nuestros televidentes y también a nuestros seguidores en las redes sociales, sobre todo en Facebook, que es una línea que se ha abierto y en la que tenemos, yo diría, bastante acogida. Hemos invitado para tratar el tema de la seguridad social a dos personas que conocen, que además normalmente están opinando y generando opinión sobre el tema, el doctor Joaquín Viteri, exdirector general del Seguro Social, pero además un abogado laboralista, o sea, que tiene la visión también desde el punto de vista de los trabajadores y de la institucionalidad democrática, y a Henry Llanes, que hoy está en ejercicio de la Asamblea Nacional, también es una persona que ha venido trabajando sobre temas de seguridad social. Él también suele tratar temas de petróleos y esto, pero ahora les hemos invitado para eso. ¿Qué hacer? ¿Qué plantear al próximo gobierno? Es lo que vamos a encontrar en este diálogo con el doctor Joaquín Viteri y Henry Llanes. Doctor Viteri, bienvenido, buenas tardes. Una pequeña evaluación de cómo el próximo gobierno, sea quien sea, el próximo gobierno va a encontrar a la seguridad social. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Un agradecimiento a esta oportunidad de poder emitir un criterio sobre la situación gravísima en que se encuentra la seguridad social. Nosotros nos hemos atrevido a decir que puede producirse la quiebra de la seguridad social, porque realmente se ha actuado de manera tan irresponsable que históricamente, y digo históricamente, no ha habido un gobierno, no han habido funcionarios ni autoridades que hayan llegado a estos extremos, en los que prácticamente a la solvencia y a la sostenibilidad de la seguridad social la han destruido. Por eso a mí me llama la atención que el candidato del gobierno hable de que el seguro social es sostenible. ¿Cómo puede haber una sostenibilidad si, como yo lo he manifestado en múltiples oportunidades, la historia del sistema de seguridad social en el Ecuador, cuando se inició con la caja de pensiones, cuando los contadores, porque en ese momento todavía no tenían auditores en la caja de pensiones, veían con mucha preocupación de que las pensiones futuras no podían otorgarse. Imagínense, con un número que representa prácticamente un porcentaje que no es ni cuantificable para decir lo que actualmente la seguridad social representa. Entonces, ahí ya se dijo, es necesaria una contribución obligatoria del Estado para poder sostener el sistema. Entonces, de ahí nace la obligación de entregar la contribución obligatoria del 40%. ¿Usted creería que el 40% es una especie de núcleo de la problemática, o adicionalmente, o es uno más de los problemas que, a título de que el Seguro Social tiene liquidez, entre comillas, había que no darle la plata y cuando necesiten hay que darles? ¿Cuál es el criterio de esto? Porque lo dijo el propio presidente, ¿no? Mire, el señor presidente tiene una visión absolutamente equivocada. O está mal asesorado o no conoce. Como parece que también el candidato de ellos no conoce. Y esto es preocupante porque en el momento en que le quitaron el 40% al reformar la ley, prácticamente le quitaron 1.266 millones en cada año al presupuesto. Es que esto hay que ser absolutamente muy claros. Entonces le disminuyen 1.266 millones, con lo cual prácticamente el sistema de seguridad ¿Y afecta social a los tres seguros? afecta a todo el sistema. Porque en gran medida, si bien nosotros al entregar nuestros aportes se distribuyen para la prestación de salud, para la prestación de riesgos del trabajo, para la prestación de cesantía, actualmente desempleo, y las prestaciones de invalidez, vejez y muerte, de donde viene justamente la jubilación. Entonces, esas prestaciones se producen con las reservas que no se utilizan en este momento, porque esa es la errada
interpretación del presidente de la República. Por eso se llaman reservas. Exacto. Si Mientras no, ellos dicen superávit. No, Yeah. esa es su plata. Es la plata de las personas que todavía no se afilian, que están en los 30, 40, 50 años, que todavía tienen 10 años para seguir aportando. Y ellos son los afectados. Los que estamos en edad de jubilación, no. Ya. Eso no nos afecta. Pero A lo les mejor, podría afectar cuando después no haya de 10 plata, años, cuando no haya plata para pagar. Así es, en el 2027 ya no habrá plata. Definitivamente. Bienvenido, asambleísta Llanes. Bueno, le decía al doctor Viteri que antes de pasar a un poco los planteamientos que deberían ver los dos candidatos, habría que hacer una pequeña evaluación. Y claro, la evaluación con la que ha comenzado el doctor Joaquín Viteri es más o menos lo que se sospecha, pero claro, con el conocimiento de ustedes, uno podría decir, esto puede traer más dificultades, ¿no es cierto? ¿Cuál es la evaluación y cómo encontramos de este momento a la seguridad social? Sí, gracias, estimado Francisco. Un cordial saludo para ti, para el estimado amigo Joaquín Viteri, doctor Joaquín Viteri, y también para la audiencia de la radio. Gracias por la invitación. Yo creo que sobre esto que acaba de decir Joaquín, yo una vez que me interesé más directamente sobre la problemática del IES en el año 2015, cuando se tramitó esa ley para la justicia laboral, tomé nuevamente el pulso del Seguro Social, porque yo ya tenía preocupación de esta institución en los años 90. En los años 90, cuando fui dirigente petrolero, y una de las acciones que movía a la dirigencia petrolera era de que el Seguro Social debería estar manejado por los afiliados, a través de un congreso. Y entonces nosotros le perdimos el hilo, porque después dejé la dirigencia petrolera, fui al congreso como diputado en el año 98-2002, y luego ya me involucré en otras áreas y descuidé. Pero esta vez me tocó nuevamente involucrarme en el asunto, porque me tocó actuar en la Asamblea Nacional justo cuando se impulsaba esa reforma de la famosa justicia laboral. Y todo, yo haciendo el análisis de ese proyecto de ley, toda una confusión, como creyendo que el hogar es igual que una fábrica, que un taller, que una bueno, granja ahí agrícola. hay una afectación ya en Sí. cuanto a lo que nos recordaba. Así es. El famoso seguro de desempleo, que Así no es es. sino la utilización Del fondo de cesantía. parte del fondo de Sí. cesantía, ¿no? Y entonces, en varias reuniones, estimado Francisco, yo soy sociólogo, y entonces digo, no, aquí el problema es de otra naturaleza. Aquí el problema es en la estructura de gobierno del IES, en su representación. Entonces yo me puse a analizar y me puse a hacer, y formulé algunas preguntas, como partimos los sociólogos, todo investigador. Claro. Digo, ¿qué hace allí el gobierno en el consejo directivo del IES si él no aporta? Si él no tiene la condición de un afiliado, no tiene el carácter de un afiliado. ¿Por qué está ahí él? Y luego también el caso de los empleadores, ¿por qué están ellos allí? Si ellos no son dueños del dinero. Los dueños del dinero son los afiliados, son los trabajadores, ¿no? Y entonces, en su condición de empleado, en su condición de trabajador dependiente, ¿no? El trabajador aporta con el 945 y el empleador con el 1115, pero lo aporta por su condición de trabajador, porque si no tuviera O sea, ese el trabajador, global del aporte 20.6. Ya, pero ese global De la remuneración. es en condición de trabajo, de trabajador, de empleador. Y Porque exacto, y eso hay que entender, eso tiene que entender el trabajador y el empleador. Y ese tipo de conciencia no ha sido desarrollado. Esa conciencia en sí no ha sido desarrollada. Pero antes de llegar a esta parte, porque claro, Joaquín también nos recordaba, Henry, que el 40% desde los inicios, desde Sí. la caja de pensiones. Así es. Entonces ahí uno diría, el Estado con ese 40% de aporte tendría entonces, desde el punto de vista de reflexión tuya, por dónde entrar a la seguridad social. Yo debo admitir, y se lo he dicho antes de entrar al diálogo a Joaquín, que a mí siempre me pareció que la seguridad social, con esta visión de tripartita y paritaria, era interesante para que se encuentren ahí trabajadores de Estado y empresarios. Sí, este concepto fue desarrollado dentro de este gran concepto del pacto social, del contrato social.
que lo reflexionó Rousseau en el siglo XIX. 19, sí. Fines del 18 o entrando al 19, ¿no? Sí, más del 18, Rousseau, en Francia. Entonces, él desarrolló el contrato social. ¿Qué era el contrato social? Era nada más y nada menos que conciliar las relaciones entre los dueños del capital y los dueños de la fuerza del trabajo. Él miró ahí, pero eso para la parte laboral, pero él pensó también a nivel de sociedad, claro, a nivel de gobierno, ¿no? Que la vía para gobernar no era otra cosa que llegar a acuerdos sociales, a pactos sociales, a contratos sociales, que nosotros hoy en día los entendemos como acuerdos políticos, como... Pero claro, es el desarrollo de la democracia. De la democracia, sí. Así es, exacto. Y entonces, en el caso del Ecuador, en el siglo XX, se parte de eso, ¿no? En los años 40, donde se impulsa eso, Joaquín sabe, y sabe quién recomendó a través de un cálculo actuarial. Pero ahí teníamos dos cosas. La economía ecuatoriana no estaba en condiciones de poner o de definir salarios competitivos, llamémoslo así. Segundo, la economía ecuatoriana no tenía un desarrollo integral, era más agraria, era más campesina. Entonces por sí solos, los trabajadores no estaban en capacidad de darle sostenibilidad a lo que ya era la caja de pensiones y también a lo que era ya el seguro para lo que son riesgos del trabajo. Porque se iban incrementando la afiliación y por lo tanto la demanda de la atención de salud también se iba incrementando. Y en proyección eso no era sostenible. Entonces, ¿qué pasó? De acuerdo a ese cálculo actuarial, entra el Estado a contribuir, pero para aportar, para contribuir en un solo rubro, con el 40% hacia la pensión jubilar. Porque el seguro ya en el camino, en el seguro y en la actualidad, nosotros con nuestro aporte sostenemos 5 seguros. No, seguro de salud, seguro de pensiones. Pero Henry, antes de pasar, esto de sostenemos es una visión también del, como tú nos recuerdas, del siglo pasado. Porque uno compra un seguro no es para sostener, sino para que cubra lo que yo estoy pagando. Así es lo correcto. Es lo correcto. Sí, es lo correcto. Entonces pagamos por 5 seguros. Por 5 seguros. Seguro de pensiones, seguro de salud, riesgos del trabajo, seguro de cesantía y al seguro campesino. Nosotros aportamos. Que ese es el aporte solidario para el aporte solidario. Y entonces ese 40% es la obligación que adquiere el Estado para lo que es un rubro aportar. Para uno de los 5 seguros que contratamos, digamos. Así es, Bueno, pero ese seguro no lo cumple con eficiencia el Estado. Y el Estado se vuelve moroso. Sucede que al año 85, Joaquín debe conocer ese libro, escrito por el economista Jorge Torres Rodríguez, que se titula La crisis del IES. Él dice, al año 85, desde el periodo 1951 al año 85, la morosidad del Estado por no pago puntual del 40% ascendía a 85.000 millones de sucres. Traídos a valor presente, ¿cuánto sería eso? No, yo no he hecho ese cálculo, pero ahí teníamos una cotización de sucre que estaba por del 25 sucres el dólar. 25 a 50. Sí, más o menos. ¿En el 80? 85. 85, y él dice, en 54. Y él dice que se produjeron en ese periodo, 1951 al año 85, 15 consolidaciones de renegociación de deuda. Y luego dice que quedaron en 11. Pero él dice además que de esos 85.000 millones de sucres, moneda nacional, en ese entonces, el 10 solo logró recuperar el 10%. Esperemos ahí, Joaquín. Uno diría, prohibido olvidarnos, diría el presidente de la República, ¿no? Pero esta historia que nos que nos la recuerda Henry, llegó a manos de una comisión. Así es. Y una comisión que se la jugó porque además después pero además dejó un trabajo, desde mi punto de vista, debo decirlo, que creo que reenrumbaba la seguridad social. Cuantificó en dólares, le agarró la dolarización, el seguro social dejó de tener cuentas en rojo y pasó a tener que se llama en algunos casos el superávit, y que usted ha reconocido que es las reservas, como debe de ser en la ley.
esta segunda etapa, que no hay que olvidarla, que nos recuerda Henry, de todas maneras se la farrearon y la deuda, ¿tiene usted idea de cuánto será? Mire, en este momento yo creo que el nuevo gobierno va a tener un problema sumamente grave, porque aparte del 40%, en contra de lo que dice expresamente la ley, el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social prohíbe, así expresamente, prohíbe al Consejo Directivo traspasar fondos de cualquiera de las prestaciones de la Seguridad Social para financiar algún déficit de las unidades médicas del IES. Lo dice claramente. Sin embargo, el Consejo Directivo, presidido por el representante del gobierno y un vocal de los asegurados, que presumo, porque ese señor asumió justamente en el momento que la vocal, la señora Guerrero, se dio cuenta de la gravedad de lo que iban a hacer, de la ilegalidad. Entonces, el fondo de pensiones, que para el gobierno es un fondo superavitario, ese fondo de pensiones le quitaron 4 puntos para pasarlo a salud, que efectivamente estaba ya en una crisis muy grave. Pero eso porque justamente este gobierno, de una manera absolutamente demagógica e irresponsable, violentando la Constitución, porque la Constitución dice que podrá haber nuevas prestaciones siempre y cuando haya el debido financiamiento. Claro. Sin embargo, por este afán demagógico, político, irresponsable que son populista, populista, exactamente, ampliaron la protección en salud a los hijos de los afiliados que sean menores de 18 años, con lo cual prácticamente se multiplicó la población protegida en salud. Ahora se habla inclusive de un número superior a 9 millones de personas que reciben atención en salud en el IES. Entonces, esas nuevas prestaciones sin financiamiento. Consiguen turno a hacer. ¿Cuándo consiguen? O sea, que son derechohabientes, suele decirse. Mire, son personas que justamente tienen la paciencia de esperar la voluntad, como usted bien hace la precisión, los turnos que le corresponden entregarles para poder recibir atención médica. Sin embargo de esto, nosotros tenemos un problema sumamente grave. Trasladan los recursos del Fondo de Pensiones al Fondo de Salud. Y luego llegan al extremo de decir que lo que se está entregando por mandato de la ley, también la Ley de Seguridad Social en artículo 10 establece la obligación de entregar la atención médica al jubilado en las mismas condiciones que a los activos. Y además a las personas con enfermedades catastróficas, por mandato a la Constitución y de la ley. Esa, podríamos decir, atención médica, el gobierno la ha dejado que se vaya acumulando. Esa es otra parte de la deuda. Obvio. Porque la ley dice que sobre esas enfermedades y esas atenciones cubrirá el gobierno nacional. Por supuesto, con la contribución obligatoria. Por eso el impacto de eliminar el 40% está también recibiendo toda una serie prácticamente de originar déficit en todos los seguros. Obviamente hay algunos seguros que no tienen déficit porque son seguros exclusivamente que son motivo de una especial condición como la de riesgos del trabajo, cuando hay accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Pero el que más podríamos decir, y el que es de inmediata prestación, la de salud, esta se encuentra con un déficit bárbaro, porque al llegado a acumularse el valor por la atención médica a los jubilados y a las personas con enfermedades catastróficas de más de 2.500 millones. Y el gobierno llega a una otra desfachatez irresponsable de decir, no hay esa deuda por falta de reglamento. El reglamento que tenían que hacerlo ellos. El presidente de la República él es el competente para hacer el reglamento, no el Poder Legislativo que lo tiene el gobierno. Es decir, no hay absolutamente ninguna lógica en esta salida que está prácticamente hablándose 1.200 millones del 40%, 2.506 millones de la falta de pago de la atención médica de salud a los jubilados y a las personas con enfermedades catastróficas. Ahí nomás usted está encontrando yo 4.000 millones de dólares. Y
el cambio de pensiones a salud son 1.000 millones anuales que le quitan a pensiones. Entonces imagínense, está prácticamente la situación de la seguridad social diría quiebra. ¿Por qué? Las reservas, vamos también a aumentar algo más, las reservas que están en el 10 y que, como son efectivamente valores que tienen que retornar al IES con solvencia, tienen que invertirse. ¿Sabe dónde están las inversiones? La mayor parte de las inversiones del Banco del IES en títulos de deuda del Ministerio de Finanzas. O sea, en papeles del Estado. Más de 7.000 billones. Entonces, imagínense, son 11.000 millones solo lo que estamos contabilizando de lo que se puede detectar, o sea, de lo que ya es público. Pero en el momento en que el gobierno que llegue a ser, ojalá no sea de continuismo, sino otro gobierno, en este caso el del otro candidato, debe inmediatamente solicitar una intervención actuarial, exacto, una auditoría externa, internacional para mi criterio, para establecer exactamente lo que nosotros decimos de 11.000 millones. Hay otras personas que están hablando de un valor superior. 15.000 millones de dólares. Entonces, esta situación tan grave lo hace a uno meditar y lo hace pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, que van a ser los que van a recibir el impacto. Porque si bien nosotros tendremos pensiones unos 10 años más, pero en salud también, hasta el 2020. Hay, claro. Hasta el 2020. Entonces, estamos viviendo una situación en la que jamás ha registrado la historia de la seguridad social. Inclusive lo que decía Hernán. En este momento llegamos a un extremo en que prácticamente la situación de la seguridad social es la que más debe llamar la atención a los actuales candidatos. Este es un panorama, Henry, que se va a topar el próximo gobierno, sea quien sea, ¿no es cierto? Sea quien sea el próximo gobierno. Pero no sé si es que, como ha dicho Joaquín, el continuismo puede seguir festejándose mientras esté, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer ahora, desde la asamblea en donde tú estás, para por lo menos intentar en estos meses cuadrar estas deudas que es posible o no hay forma? Bueno, yo presenté un proyecto de ley de reforma a la ley de seguridad social para que a futuro quienes gobiernen el IES sean los afiliados a través de un congreso. Porque si aquí no cortamos de raíz la cosa, esto va a seguir. Y entonces la propuesta es que salga el gobierno del consejo directivo, al igual que los empleadores. Y entonces sean los afiliados a través de un congreso elegido por los afiliados a nivel nacional, por cada provincia. Se constituye un congreso de unos 50 miembros, y entonces esos elijan al nuevo consejo directivo del IES. Ellos dicten las políticas institucionales, tanto del instituto como del banco. También realicen fiscalización, control, seguimiento, evaluación, y hagan los ajustes en el camino. Este congreso debe tener un carácter técnico, porque así se le puso en el proyecto de ley. Debe ser profesional. Sus integrantes no deben pertenecer a sindicatos, a gremios, tampoco a organizaciones políticas, porque esta es una cosa muy delicada. El IES maneja fundamentalmente recursos económicos, dinero, y ese dinero tiene que ser bien administrado, y obviamente las prestaciones tienen que ser manejadas de manera muy técnica, y sobre todo esta área que es tan grande, el de la salud, y entonces se requiere mucha eficiencia. De tanta plata. Sí, y además porque para este año, el presupuesto del IES para este año 2017 está sobre los 7.000 millones de dólares. Y a mí sí me preocupa porque las deudas se van acumulando. Eso quería señalar después de ese primer tramo que mencioné, un segundo tramo. Un segundo tramo en donde interviene una comisión auditora de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Interviene la comisión de mediación, una comisión de mediación de la Dirección de Mediación de la Procuraduría General del Estado. Firman los acuerdos el ministro de Finanzas y el director general del IES. Y allí establecen en 4 convenios, firmados en el 2008, en el 2010 y en el 2012, establecen 3 rubros. Una deuda acumulada de 888.3. O sea, hay un reconocimiento. Es el segundo tramo ya. Eso quiero, Francisco, que quede claro. Antes era en Sucre, 51.85, ahora estamos del 85 al 2003. Hay 3 rubros que se reconocen en convenios y firmados por estos funcionarios que acabo de mencionar.
una deuda acumulada, con arrastre de anteriormente, de 888.3 millones de dólares. Un déficit del sistema actuarial de 3.700 millones de dólares. Y una deuda en salud de 1.875 millones de dólares. ¿Qué hizo Correa? En el 2010. Cubrió supuestamente los 888, pero no cubrió los otros. Entonces, ¿qué sucede? Que a septiembre del año 2016, la deuda en salud acumulada asciende a 2.506 millones de dólares. Entonces ya no son 1.875, claro. Creció. Y en el Pero tema... eso dice el presidente que no se puede porque no hay reglamento. Y nos recuerda Joaquín también. Lo que pasa es que Correa siempre desarrolló un discurso a su conveniencia, ¿no? Yeah. Cuando era candidato, en cambio, firmó documentos que dijo que va a reconocer las deudas. Además, sus ministros reconocen las deudas. Entonces, firmado. Claro, y están firmadas. Del mismo gobierno. Claro, exacto. Y entonces, y luego vemos otro antecedente más. Sucede que para el presupuesto del año 2016, el Consejo Directivo del IES dejó de invertir o desinvirtió 1.538 millones de dólares. Yo recuerdo que al año 2015 dijeron que las reservas del IES ascendían a 8.000 millones de dólares aproximadamente, 8.300, 8.500. Sí. ¿Qué sucede? Que para el año 2016, un año después de que dieron esa cifra, dice que requerían desinvertir 1.538 millones de dólares, porque ese era el dinero que les hacía falta para financiar el pago de las pensiones. Bueno, entonces uno no hay que ser experto, no hay que ser contador ni auditor. Bueno, dejaron de invertir ya 1.538. Comenzaron a gastarse las reservas. Y el banco deja de recibir la tasa de interés, el rendimiento de esos 1.538. Con lo cual generas una grave... Para este año, querido Francisco, para este 2017, estos señores del IES necesitaron ya para financiar el fondo de pensiones 1.700 millones de dólares más. Ya no 1.500, 200 millones más. ¿Ya? Y entonces si yo sumo los 1.538 del año 2016, más los 1.700 del año 2017, y resto de los 1.800, ya me estoy quedando en 5.000 millones de reservas, más aproximadamente. O sea, los 3.000, tú dices, de los 8, quedan en 5.000. En 5.000 millones. Y eso no alcanza a cubrir. Y entonces, lo que necesitabas era como 14 o 15 mil millones. Así es. Y entonces di tú, muy bien, entonces yo me puedo calcular. Si no me hubiera comido las reservas, los 3.000 millones de dólares, hubiese tenido un rendimiento grande de esos 3.000 millones, pero ya no puedo porque ya me los comí. Entonces, en este ritmo, ¿qué será? Para 3 o 4 años. Y entonces aquí quiero... los papeles, perdón, ahí, de los papeles, a mayo... ¿Los estarán pagando rendimientos? Sí, no se sabe, porque eso es un secreto enorme. Pero a mayo del año 2016, en bonos y en certificados de depósito, el gobierno le había sacado al IES, al banco del IES, 8.379 millones de dólares. 300 de dólares más. Entonces, se puede imaginar. Entonces, en esta manera, ¿cómo el IES va a resistir? Entonces, la doctora Carmen Corral, en una entrevista que le dio a Carlos Vera, en el programa Quema Ropa, se transmite en Ecuador en vivo, ella dijo a comienzos del año 2016 que para ese entonces el seguro de salud estaba quebrado. Y por lo que acabó de mencionar Joaquín, que si no hacen ese reacomodo violando la ley, ya estaba quebrado. Ella dijo que está quebrado. ¿Deberían ir a la cárcel por deberían ir, pues, ¿sí? Porque deberían ir. Yo tengo aquí un librito, estimado Francisco. Aquí hay una cita del economista Alberto Dají Garzosi cuando te lo entrego. Ahí está la propuesta de la reforma a la ley del IES. Y el economista Alberto Dají escribe en el año 80, en el diario El Universo. Dice, debería haber una reforma al Código Penal para meter los presos a 2 funcionarios, a ese ministro de Finanzas y a ese director general del IES, porque andan disponiéndose de la plata que no les pertenece. Hay que meterlos presos, decía él. Imagínate. Nos vamos a quedar en un pequeño corte y regresamos a la segunda parte para, en cambio, ir en la línea de qué deberían entonces hacerse. Así es. Y si hay unas salidas para la seguridad social. Regresamos, está con nosotros el doctor Joaquín Viteri y el doctor Henry Yáñez, asambleísta, tratando el tema de la seguridad social. Volvemos en un momento. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe.
Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con el doctor Joaquín Viteri y el asambleísta Henry Llanes. Joaquín, entonces ya, el diagnóstico es casi, como los dos casi han coincidido que hay una quiebra, usted ha dicho está a punto, Henry dice, vean, ya, al menos lo de salud, tanto que están usando plata de otros y tienen que responder sobre eso, tienen que ir a la cárcel, decía. ¿Qué planteamientos deberíamos hacer? ¿Usted cree que hay unas salidas? ¿Qué deberían hacer? Usted seguramente les asesorará a los trabajadores en el tema de qué criterios. ¿Cómo nos basamos? Usted mismo tiene un proyecto de ley de reforma a la ley de seguridad social o un planteamiento de una nueva ley de seguridad social. Así es que coméntenos eso. Primero hay que estar algo muy bien claros en el país. La Constitución de la República del Ecuador, la actual, proclama la seguridad social universal. Claro. Es decir, ya no estamos en el sistema de régimen de seguridad social alemán, que es el que estaba en vigencia en el país y es el que justamente norma esta ley. Entonces, la Constitución del 2008, al proclamar la vigencia de un sistema de seguridad social universal, pretende proteger a toda la población ecuatoriana, estén o no afiliados, hay que estar muy claros en eso. En donde prácticamente el Estado ahí juega un papel preponderante para poder financiar las prestaciones de las personas, como ya inclusive lo hicieron con una ley absolutamente inconstitucional, como es la ley para la justicia laboral, en donde se dice, bien, vamos a financiar las prestaciones de las trabajadoras del hogar no remuneradas. Ahí prácticamente trasladan la obligación del Estado a la unidad económica familiar de la persona asegurada. Es decir, la Constitución dice las prestaciones de la trabajadora del hogar no remunerados serán financiadas con recursos del Estado. Eso dice la Constitución. La ley dice no, van a contribuir según la capacidad económica de la unidad económica familiar, aunque hay esa redundancia, por así dice. ¿Qué quiere decir esto? Las personas, imagínense, que tienen un ingreso inferior al 50% del salario básico. Estamos hablando de unos, qué sé yo, 178, 180. Hablamos de $180. Ellos tienen que pagar el 25% del aporte y el 75% el Estado. Esto es realmente, todo se ha hecho una verdadera instrumentación, yo diría con una violación total, porque igualmente por otro lado se dice, los trabajadores percibirán utilidades solo hasta 24 salarios básicos y el sobrante irá a financiar el sistema de seguridad social solidaria. Es decir, el Estado ha sido, perdónenme la mala expresión, el vivo de la película, porque dice, a mí me dice la Constitución que debo pagar yo las prestaciones, no voy a pagar yo, van a pagar ustedes, la unidad económica familiar, los trabajadores cuando reciban utilidades, toda esa plata va a ir allá. Entonces, imagínese, señor periodista,
la situación es tan grave, de que realmente, por eso le digo, el examen de auditoría externa tiene que ser inmediato por el nuevo gobierno, inclusive ojalá históricamente no se produzca una equivocación del pueblo ecuatoriano para que haya un continuismo. Porque aún el continuista tiene que, para sostener el sistema de seguridad social que dice él, que se encuentra actualmente en pero él además viabilidad, está ya diciendo que va a darles al resto, ¿no? Tiene que realizar un examen de auditoría en donde viene justamente la reflexión de Henry, deberá inmediatamente ordenarse la detención, porque debe haber un juicio penal contra todas las personas, las autoridades responsables de todo lo que ha constituido justamente esta amenaza de quiebra del sistema de seguridad social. Y una violación a la ley. Así es que han violado la ley y sobre todo han originado una toma de recursos arbitraria, porque no es que solamente se produce, digamos, una violación legal, sino se disponen de recursos que no le pertenecen a la autoridad, que no le pertenecen inclusive a la institución, sino le pertenecen a los asegurados. Como usted bien decía, son sus reservas. El sistema de seguridad social en este momento no tiene absolutamente ninguna aplicación de lo que dice la Constitución y de lo que inclusive dice la ley, que obedece a otra Constitución. Porque, ¿qué es lo que nosotros tenemos que en este momento hacer? Yo diría, para proponer salidas urgentes, primero, la auditoría general. La auditoría general, pero en lo legal, la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, porque la actual, por más que Henry tenga la iniciativa, no tiene los votos necesarios. La próxima Asamblea tiene que restituir en la ley, en el artículo 237, si no me equivoco, el 40% de contribución obligatoria del Estado, que ha estado vigente desde 1937. Y además, tiene que inmediatamente cumplirse con lo que dice la ley. Esto es que la Contraloría, que está en este momento haciendo un examen especial, ella va a ser la clave para establecer responsabilidades civiles, responsabilidades con presunción penal, porque si la Contraloría actúa, y ahora le digo al señor nuevo Contralor, si es coherente, así es, si es coherente con su función, exactamente, si es coherente con su función y con sus declaraciones, tiene él que establecer quiénes son los responsables, porque están haciendo un examen que se anunció que va a salir para abril. Qué coincidencia. Para abril va a salir el examen, los resultados del examen. Si ese examen no establece presunción de responsabilidad penal, señor Contralor, en ese momento usted acaba de terminar con su función fundamental que establece la Constitución y la ley. Tú propones, en cambio, el IES hace un cambio seguro. Sí. ¿Es una nueva ley de seguridad social, replanteándonos todo, o una reforma a la actual? Es una reforma puntual, porque digo, el Congreso de los Afiliados... Tú cambias el órgano administrativo, entonces. La estructura de gobierno. Y la estructura de gobierno. Y su representación. A efectos de que entonces, más bien, ya sea el Congreso de los Afiliados los que impulsen la reforma producto de su análisis, investigación... Pero no se diluye ahí. ¿No te parece que el Estado debe estar? No creo. Yo creo que ya el Estado, más de medio siglo, le ha cometido trampas a los afiliados, se ha llevado recursos del IES sin que le pertenezcan. Entonces ya basta, ¿no? Ya no más. Entonces, ¿Algún país en donde el Estado esté fuera del sistema de seguridad social? En Alemania, tú nos decías en el corte que estás revisando Alemania, ¿no? Yo tengo un librito, no un librito, es un libro grande, escrito por unos sociólogos españoles, ¿no? Que el capítulo correspondiente se llama el estado de bienestar. A mí siempre me fascinó el concepto del estado de bienestar, inclusive ideológicamente, y sigo creyendo en esa tesis, ¿no? Y entonces los analistas del tema dicen que Alemania analiza sobre todo la parte el tema de la seguridad social. Alemania en el último tramo, en el último cuarto de siglo del siglo XIX, se conformaron consejos de administración de la salud. Joaquín debe saber. Entonces, en esos consejos de administración de la salud en Alemania, fines del siglo XIX, eran administrados por los trabajadores. Estos consejos se conforman, las 2/3 partes
del Consejo era integrado por los trabajadores y solo la 1/3 parte era de los empleadores. Por lo tanto, el gobierno, en su mayoría, lo dirigían los trabajadores. Y ya en el siglo XIX, para acá ha transcurrido más de un siglo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la Alemania que renace de las cenizas, ¿no es cierto? Esta se transforma y lo nuestro se parecía mucho. Porque cuando uno compara el seguro social ecuatoriano frente a ese seguro social de guerra, es muy parecido. Muy parecido, ¿no? Entonces tú dices ahí, pero esto hay que modificarlo. Hay que modificarlo. Y aquí hay que trabajar con Joaquín. Porque además él tiene un proyecto. Sí, y además es abogado. Sí, claro. Y ha sido un abogado honesto. Es un hombre honesto, Joaquín. Verá, Joaquín se da cuenta, él es un abogado minucioso. Esta constitución vigente tiene enredos jurídicos por doquier. Por doquier. Contradicciones y redundancias, y como decía la doctora Susana Espinosa Susana Cordero de Espinosa, ella decía que cuando se promulgó esta constitución, lo que ella veía en esta constitución es una falta de economía de palabras. Porque mandarse 444 artículos más unas 30 transitorios, una locura, ¿no? Y entonces, en esta constitución es contradictoria, en la parte del seguro de la seguridad social, es contradictoria y también redundante. A ver, la seguridad social, tal como se la concibió después de la Segunda Guerra Mundial, en el campo del análisis, de la teoría, y los alemanes también, por supuesto, también Francia, también España, la seguridad social comprendía varias áreas: educación, trabajo, salud, recreación, bienestar. Es decir, muy amplio. Pero el concepto de seguro general obligatorio es distinto. Entonces, si uno mira estos artículos 369, 368, 69, 70, 71, 72, allí hay confusión. Entonces, ¿qué habría que hacer, Joaquín, a futuro en una reforma constitucional? Elaborar un capítulo y un articulado que hable de la seguridad social tal como lo acabo de escribir. Y un segundo capítulo que hable exclusivamente de lo que es el seguro general obligatorio. Porque el seguro general obligatorio tiene dos sujetos a los que se debe. Al uno, al que es trabajador bajo relaciones de dependencia y que hace un aporte mensual por roles. Y el otro, al que es afiliado voluntario. Mi mamá fue afiliada voluntaria y se jubiló. Mi suegro, afiliado voluntario, 40 años y se jubiló. Entonces no ha habido impedimento en este país para que la gente de manera voluntaria se afile y aporte. ¿Cuánto aportó mi mamá? Lo mismo que aportaba el trabajador. Y mi suegro igual. Por lo menos desde el básico. Sí, ¿no? Entonces, del básico en ese entonces. Ahora es el salario básico unificado. Salario básico. Se está generando unos seguros especiales. Así es. Hay seguros especiales, la ley también. Y eso también hay que diferenciar. El seguro campesino es seguro especial. Este seguro de las amas... se transformó en un seguro general. Así es. Porque tiene jubilación también. También de jubilación. Sí. Pero yo diría, estimado Francisco y Joaquín, en la Constitución también hay que establecer un tercer capítulo. Lo de los seguros especiales. Pero también allí hay que ser minucioso. Porque el seguro social, por ejemplo, especial, es por ejemplo los trabajadores de la telefonía. Por su propia... pero eso no quiere decir que aporten menos. Antes. Y tú, por ejemplo, papá en el telégrafo tenía un seguro especial, pero porque había telégrafo. Claro, porque... o sea... que no hay que confundir con el de acá de... No, que no hay que confundir con el periódico, sino con los telegrafistas. Pero por esa propia condición de trabajo, y también en el área de la salud, y también en el área de la generación hidroeléctrica, hubo ese tratamiento, ¿no? Yo diría que ahí sí hay que mantener eso, pero eso no significa que los trabajadores aportan menos. Lo único que se diferencia es en su tiempo de jubilación. Joaquín, sí ha cambiado el país y ha cambiado, digamos, todo el último cuarto del siglo pasado. Cambió y incluso las enfermedades de los trabajadores han cambiado. Ahora se comienza a hablar de los problemas de la mano por el manejo del mouse, del computador. Se comienza a hablar de problemas de ceguera o se afecta la visión, ¿no es cierto? La seguridad social debe ser general en una parte y, como ha dicho Henry, irla poniendo minuciosa en las otras partes.
Pero esta estructura que nos plantea, de que todo van a resolver los trabajadores en un congreso, ¿es viable o en el proyecto de Joaquín Viteri qué se mantiene o qué se debe cambiar? Yo creo que es un aporte muy interesante el de Henry, y creo que esta situación podría ser absolutamente muy definitoria si es que el Estado mantiene, como puede, ojalá el país no se equivoque, producirse con el continuismo. Es decir, sin la contribución obligatoria. Y con esa norma que dice, si es que el IES ya no tiene recursos para poder entregar las prestaciones, ahí intervendrá el Estado. Es decir, cuando el IES quiebre. Entonces, prácticamente, nosotros tenemos otra visión. Ya. Yo considero que es muy fundamental lo que se ha dicho. Los asegurados tienen que ser los dueños de la institución. Pero yo también creo que deben ser los jubilados también. Sí, claro. Representantes de los jubilados. Exacto, y los pensionistas también. Exacto. Sí, señor. O sea, Sí está. Y ahí hay una cosa, perdón, Joaquín. ¿Y los jubilados deben tener un aporte de su jubilación para salud o hay que cubrirlos todos? No, ellos ya hicieron su aporte. Ya se hicieron. Ellos ya hicieron su aporte, ellos tienen su pensión jubilar y tienen todos los derechos que justamente se han ido generando. Es que también tenemos que pensar algo que es fundamental. El régimen de solidaridad de la seguridad social implica que los activos ayudan a los pasivos, en este caso, los jóvenes ayudan a los viejitos, porque los jóvenes anteriores de las anteriores generaciones son los actuales jubilados. Fondos, claro. Exacto. Entonces, se produce ese régimen de solidaridad de las generaciones. Intergeneracional. Así es, exactamente. Para efectos de que se produzca, entonces ahí es una participación muy activa de lo que implica esta situación de quienes deben integrar el Consejo de Seguridad Social. Porque ahí tenemos nosotros que pensar en algo fundamental. Si tenemos un régimen de prestaciones para estas personas que no pueden contribuir, que no están afiliadas al sistema de seguridad social, entonces ahí necesariamente tiene que haber una representación de alguien que efectivamente logre podríamos decir, fundamentalmente, como yo lo enseñé en el proyecto, y eso también es una propuesta para que Henry lo comente, nosotros pensamos que debe haber un Ministerio de Seguridad Social. Ya. Un Ministerio de Seguridad Social para efectos de que sea el que dirija todo el proceso. Y dentro de ello, necesariamente, si hay un gobierno diferente al del continuismo, ese nuevo gobierno establezca una ley de seguridad social que sea compatible con la Constitución, con las reformas que ha propuesto Henry, que me parecen muy coherentes. Las reformas a la Constitución para hacerla la Constitución más viable, porque el sistema universal es de sueño. Es un sistema... O sea, es una utopía que deberíamos trabajarla. Exactamente. Pero nosotros aportamos por unos servicios. Así es, exactamente, por las prestaciones a las que tenemos derecho y a las que en este momento están en riesgo gravísimo. Claro. Todas, las de pensiones, las de salud. Entonces, imagínese, para comentar sobre todo lo que en este momento va a recibir el nuevo gobierno de la Seguridad Social, el seguro de desempleo se financia con el 3% del aporte de cesantía, que antes le pertenecía totalmente al asegurado, ahora ya no. Ahora solamente le pertenece el 2%. Así es. Porque el 1% pasa a ser un fondo solidario, con lo cual prácticamente se desnaturaliza lo que ha constituido un derecho de las personas, en donde nosotros hablamos en la Constitución de la intangibilidad y la irrenunciabilidad de los derechos, sobre todo en materia de trabajo y seguridad social. Y aquí se está violentando ese derecho generado, que lo han tenido históricamente. Henry, no está terminando el tiempo. Sí, yo creo que sí, lo que dice Joaquín, en cambio, en estos seguros especiales, donde prácticamente son financiados en su mayoría por el Estado, ahí tiene que haber una representación. Entonces, pero tú dirías las representaciones sectoriales. Sí, entonces, en el caso de eso donde hay un seguro especial, en donde hay este seguro general, el seguro va a ser mantenido por el Estado, entonces administrado por el Estado. En estos casos de seguros especiales, sí.
porque es el mayor contribuyente. Ya. Pero en el caso del seguro general obligatorio de los trabajadores, no. O sea que fuera del banco hay que del separar, IES, pues, ya. Y entonces yo digo, yo creo que una forma estructural que como lo ya lo entiendo a Joaquín, y yo diría que pasando esta reforma deberíamos nosotros entonces ahí sentarnos en un taller o del Congreso mismo y sí, a ver cómo resolvemos esto, ¿no? A efectos de que en la gente, porque en el caso de esta son personas de escasos recursos económicos, claro, y el Estado no debe abandonarlos. Exacto. No debe abandonarlos, tiene que contribuir. Entonces tenemos que buscar un mecanismo, una legislación. Generar un seguro para ellos. Para ellos, seguros especiales. Y entonces, eso es un tema a posterior, porque no es complejo, no es cosa fácil. Nosotros estamos planteando de entrada la conformación de este Congreso, donde deben estar los afiliados, los jubilados, los pensionistas, los que contribuyeron al seguro, tanto de relación de dependencia como los afiliados por cuenta propia. Una. Y lo otro que es fundamental, estimado Francisco, donde creo que voy a dejarlo planteando. El banco del IES debe ser un banco de primero y segundo piso. Ya. Segundo. Donde podamos tener cuenta corriente, cuenta ahorros e inversiones. La de ahorros estaría ya basada en nuestro propio fondo. Así es. Otro ítem. Nosotros estamos planteando una reforma que mensualmente nos reporte el IES, ¿no? Cuánto nosotros vamos acumulando de nuestros aportes mensualmente y cómo van distribuyendo ese dinero. Otro ítem, que el fondo de pensión, que el fondo de cesantía, que el fondo de reserva tengan rendimiento financiero, no como hoy tienen costo administrativo porque los empleados del IES les incrementaron en estos 10 años de 11.000 a cerca de 30.000. ¿Y eso quién sostiene a esa nómina de empleados de Alianza País? Nosotros, los afiliados. Ya. ¿Qué más? Decimos que el IES debe entregarle a los afiliados anualmente un inventario valorado, actualizado, de sus bienes, porque nadie sabe qué bienes tiene el IES. Estos señores actuales vendieron el Hotel Quito, porque hay la disposición del artículo 372 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 372 de la Constitución? Que los recursos del IES no son del fisco y que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Bueno, ¿qué hace ahí el señor Espinosa? Por esa disposición constitucional, él no debería estar allí. Y entonces, a futuro, la reforma constitucional que hay que hacer, que los recursos del IES son de los afiliados. Que sea claro. Entonces, digamos, es un tema amplio, complejo, pero hay que irle buscando las avenidas que nos vayan dando luces, ¿no? Lo de Joaquín que plantea, me parece correcto, ¿no? Yo también estoy pensando en los seguros especiales, ¿no? Entonces, ahí hay que crear una legislación que proteja a esas personas, pero el Estado es el mayor contribuyente y por lo tanto el Estado es quien debe administrar. Yo diría, en su mayoría. Y sin descuidar también una representación de los beneficiarios. Pero en el seguro general obligatorio es otra cosa. Esa distinción hay que tenerla muy clara. Hay que tenerla clara. Para terminar, les pediría 2 mensajes entonces. Primero, usted ya nos ha planteado en el programa una auditoría general. ¿Y qué debería entonces el ciudadano común reflexionar sobre estas elecciones respecto a la seguridad social? Yo creo que es muy importante que el ecuatoriano y la ecuatoriana piensen fundamentalmente en el futuro, en sus hijos, en sus nietos, porque el sistema de seguridad social es protector, previene cualquier riesgo. Si se enferma, le atiende el seguro. Si tiene un accidente de trabajo, le atiende el seguro. Si pierde el trabajo, le atiende el seguro. Si llega a la edad de jubilación, que es la más delicada, porque las personas cuando ya llegan a los 60 años ya no tienen posibilidades de trabajar, porque la mayor parte de los empresarios públicos y privados le dicen no, su edad ya no le da para trabajar. Entonces, el sistema de seguridad social es tan delicado y tan importante que necesariamente, primero, solucionar esta crisis financiera en la que se encuentra la seguridad social, la devolución del 40% y el pago de las obligaciones de la atención médica a los jubilados y a las personas con enfermedades catastróficas. Y luego, ahí sí, con Henry tenemos que trabajar en asamblea un proyecto de ley de seguridad social, en donde se vaya haciendo coherentemente para que el nuevo régimen de seguridad social universal sea real, en donde prácticamente, como bien lo ha dicho Henry, estamos de acuerdo porque en mi propuesta de proyecto que entregué al FUD en el 2014, ya se hablaba justamente de estos seguros especiales y el seguro general, que viene a ser en donde prácticamente se produce
por la relación laboral y por la afiliación voluntaria, el aporte de las personas aseguradas para financiar sus prestaciones. En definitiva, creo que estas dos medidas emergentes tienen que hacerse para poder salvar el futuro de la seguridad social. Henry, un último mensaje. Sí, yo creo que el Ecuador tiene que hacer una evaluación. 10 años ha estado Correa en el poder y lo que ofrece su candidato prácticamente ya no es creíble, porque si en 10 años Correa no hizo, ¿cómo va a ser en 4 años más su candidato? Y entonces en esa evaluación la gente tiene que entender que 4 años más, si se equivocan en la votación, va a seguir la misma estructura de poder, por lo tanto va a haber impunidad. Y en el caso del IES, es cuando la gente más debe estar más despierta, porque en verdad hay 9.187.000 personas que son derechohabientes del IES. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado en este país con Correa? Le quitó el 40% de la pensión jubilar, poniendo en riesgo la sostenibilidad de todos los seguros. No contento con eso, le borra de los estados financieros 2.506 millones de dólares de la salud. No contento con eso, violando el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social, modifica los financiamientos tanto del seguro de pensiones como el de salud. Y luego esta enorme burocratización, ¿no? Y manejando el IES de manera inconstitucional con el señor Espinosa. Bueno, yo creo que son elementos más que suficientes para no elegirlos a los mismos. Tiene otra alternativa. Tiene la de Guillermo Lasso, yo creo que la de Andrés Páez. A mí me parece que estos señores, si salen, yo creo que el país va a elegir a ellos, vamos a tener otro espacio para entonces entendernos en democracia. Porque hoy lamentablemente, en estos 10 años ha estado gobernando el partido único, una dictadura del partido único, que eso es contra la democracia. Eso es contra la democracia, es sinónimo del PRI. Entonces, un PRI de todo el siglo XX, ponerlo en el siglo XXI, no, eso no puede ser. Yo quiero agradecer a Joaquín Viteri y a Henry Llanes que nos han invitado a reflexionar y las propuestas. Creo que es un tema que hay que debatirlo, que hay que seguir analizándolo. Los ciudadanos deben también tener una visión y habrá que hacer propuestas. Esperemos que el campo democrático se abra y en esa entrar con estas propuestas, tanto que han hecho Joaquín como Henry. La seguridad social es un tema harto importante que hay que tomarlo en consideración. Henry nos deja el libro de Ecuador, la subasta del petróleo y la propuesta de seguridad social. Así es que ya lo revisaremos y estaremos comentando con ustedes hasta el día de mañana. Gracias nuevamente. Muchas gracias.